En las profundidades del estado de Sonora, frente al Mar del Cortés, se encuentra ubicada una tierra ancestral, habitada por una comunidad indígena única, los Yaquis, con sus 8 pueblos tradicionales, ubicados en una zona árida y semiárida, expandidos de sur a norte, conformados por la Loma de Guamuchil, tradicionalmente pueblo de Cocorit, Loma de Bacum, tradicionalmente pueblo de Bacum, Torim, Bicam, Potam, Raum, Wibiris y Belém. Acompáñanos en este viaje para explorar esta rica historia, la vibrante cultura y las antiguas tradiciones de los yaquis. Antecedentes históricos. Originarios de la región que hoy es el estado de Sonora, en el noroeste de México, desde la llegada de los españoles en el siglo XVI, han enfrentado intentos de despojo de sus tierras y subyugación por parte de invasores y gobiernos coloniales y postcoloniales. A lo largo de los siglos se produjeron numerosos enfrentamientos entre los yaquis y las fuerzas coloniales españolas, con momentos destacados de resistencia, como la sublevación de 1740, que resultó en el reconocimiento de su autonomía, aunque ésta siempre estuvo amenazada. Durante el siglo XIX, con la independencia de México, los conflictos se intensificaron debido a políticas de colonización y expropiación de tierras. La situación empeoró durante el gobierno de Porfirio Díaz, con políticas agresivas que llevaron a la batalla de Mazacoba en 1900, donde los yaquis sufrieron una derrota aplastante y la pérdida de gran parte de su territorio, así como la deportación masiva hacia otras regiones de México, donde fueron obligados a trabajar como esclavos. A pesar de estos reveses, los yaquis no abandonaron su resistencia. En la Revolución Mexicana de 1910 se reunieron a la lucha por la justicia social y la restitución de sus tierras. Aunque no lograron revertir completamente las injusticias, su participación destacó su compromiso con la defensa de sus derechos y su identidad cultural. Hoy en día la tribu yaqui sigue luchando por el reconocimiento de sus tierras y su autonomía, así como por la preservación de su cultura y su herencia ancestral, siendo un ejemplo de la resistencia indomable de los pueblos indígenas frente a la adversidad. La diversidad cultural es la variedad de culturas, tradiciones, costumbres, idiomas y formas de vida que existen en el mundo. Es la convivencia y el intercambio entre diferentes grupos sociales, religiosos, étnicos, promoviendo el respeto y la tolerancia a la valoración de las diferencias. Situados en el fértil del Valle del Río del Yaqui, en el estado de Sonora, los yaquis han desarrollado una profunda conexión con su entorno natural, que ha moldeado su estilo de vida y tradiciones a lo largo de los siglos. Ubicados entre los municipios de Cajeme, Bacum, San Ignacio, Guaymas y Empalme, los 8 pueblos tradicionales son Loma de Guamuchil, originalmente pueblo de Cocorit, Loma de Bacum, tradicionalmente pueblo de Bacum, Torim, Bicam, Potam, Raum, Wibiris y Belém. Bicam es considerado el centro político del grupo y lugar de encuentro de las autoridades tradicionales de los 8 pueblos. La palabra idioma evoca la diversidad lingüística que enriquece nuestra sociedad. Cada idioma es una ventana única a la cultura y al pensamiento de un pueblo. Al promover y preservar la diversidad lingüística, no solo protegemos una forma de comunicación, sino que también salvaguardamos siglos de conocimiento, tradiciones y formas de vida únicas. El idioma yaqui es parte fundamental de la identidad cultural de la comunidad. Es una lengua de la familia caíta que ha sido transmitida de generación en generación, reflejando la riqueza lingüística de la región. El idioma caíta consta de 3 variantes dialectales, mayo, yaqui y tehueco, aunque este último ya no se habla. Pertenece al grupo lingüístico yutonagua, que incluye otros idiomas como el tarahumara, guarijío, pima, tepehuán, huichol, cora y nahua en México. Aunque los yaquis son bilingües, el caíta se utiliza como lengua materna en los 8 pueblos, rancherías y poblados, con influencias del español y el náhuatl. La cultura y las tradiciones son la expresión más profunda y rica que tiene una comunidad. Transmitidas de generación en generación, van más allá de las costumbres y prácticas diarias. Son las manifestaciones de los valores, creencias, arte, música, danza, gastronomía y rituales que dan la forma a la forma de una vida de un pueblo. A través de la cultura y las tradiciones, las comunidades preservan su historia, honran a sus antepasados y celebran su patrimonio único. La principal festividad
es la Cuaresma, como corresponde al origen de la Cuaresma desde los primeros siglos del cristianismo. Las autoridades y los fariseos, que son partícipes en cada una de las comunidades, cuentan con el cargo de levantar la ramada. El primer día de Cuaresma, que es el día viernes, los sacerdotes católicos bendicen la ramada y desde ese momento funcionará como iglesia. Dentro de esta ramada solo se llevará a cabo los rezos del rosario, sin embargo jamás se llevará a cabo la Santa Misa. Participan las cantoras, las niñas, que son representación de angelitos, que realizan la labor de bandereras. Establecen un lugar cerca de la ramada, donde se instala la guarda tradicional, el lugar donde los fariseos dejan sus máscaras cuando necesitan descansar. Es de vida importancia que cuando un fariseo se quite su máscara, debe hacerlo en el suelo. A las máscaras también se le llaman ceguas, que en la lengua yaqui significa flor. Es por eso que la guardia tradicional es encargada de hacerla como un jardín. Todos los miembros de la costumbre lo hacen por una manda o una promesa, hecha por 3 años consecutivos, aunque algunos tienen una manda de por vida. Uno de los sacrificios consiste en llevar una máscara hecha de cuero y no hablar durante todos los actos de la Cuaresma. No ingerir bebidas alcohólicas, entre otros. El territorio va más allá de sus límites geográficos. Es el lugar en donde las comunidades construyen su identidad y su arraigo cultural. Es el lugar donde las tradiciones se entrelazan en la tierra, donde la historia se entiende a través de la relación del entorno natural. El territorio ancestral de los yaquis es un hogar sagrado, donde la agricultura y la pesca han sido pilares de su subsistencia, mientras mantienen un profundo respeto por la tierra y sus recursos naturales. Cuentan con un territorio de 485,000 hectáreas en el estado de Sonora. Recientemente, el presidente actual les acaba de otorgar 50,000 hectáreas restituidas, de las cuales se estima que aproximadamente 200,000 hectáreas son utilizadas para la agricultura. Posterior a esto, 33,000 hectáreas quedan a cargo de la zona estuaria y el resto queda a cargo de la parte serrana. Existe una parte que se puede habilitar como tierras agrícolas si en un futuro se resuelven los problemas del agua. Además de la agricultura, los yaquis también desarrollan la ganadería en el Valle de Agua Caliente y la pesca en los esteros en las bahías de Guásima y Lobos. La zona de la Sierra Norte y el Valle de Agua Caliente se encuentran dentro de la cuenca carbonífera del Yaqui. Y por otro lado, la zona estuaria se presentan en la locación favorable para la extracción de la sal. Las actividades económicas son los pilares fundamentales sobre los que se construye el progreso y la estabilidad socioeconómica de una comunidad. Estas actividades no solo sustentan la economía local, sino que también generan empleo, fomentan la inversión y estimulan el crecimiento económico. La agricultura, la pesca, la artesanía y el comercio son las principales actividades económicas de los yaquis, que han sabido adaptarse a los desafíos modernos sin perder sus tradiciones ancestrales. A lo largo del tiempo se han enfrentado a desafíos como la lucha por el agua y la modernización agrícola. La comunidad ha experimentado una diferenciación económica, con agricultores prósperos y otros en situación marginal. Además de la agricultura, la pesca, la ganadería y actividades complementarias como la tala de madera contribuyen a la economía local. La organización social es el entramado complejo de relaciones, roles y normas que rigen la vida de una comunidad. Va más allá de simples estructuras formales, es el reflejo de la identidad colectiva y los valores compartidos que guían las interacciones entre sus miembros. Desde sistemas de gobierno hasta redes informales de apoyo mutuo, la organización social moldea la forma en que se toman decisiones, se resuelven conflictos y se distribuyen recursos dentro de la comunidad. La tribu se estructura en torno a 8 pueblos tradicionales. Cada uno representa una unidad política, militar, religiosa y ritual, teniendo a Bicam como centro de gobierno. 5 cargos que conforman la organización política, que son el gobernador, el pueblo mayor, el capitán, el comandante y el secretario, sumándose así su tropa. Por otro lado, tenemos la organización religiosa, que está conformada por los maestros de iglesia, que hacen la función de un sacerdote, y las cantoras, además de otros cargos. Lo que antes era un ejército de reserva, ahora es una autoridad militar ceremonial con roles jerárquicos. Los fiesteros son responsables del ciclo ritual, compuesto por hombres y mujeres que sirven un año. El grupo de la iglesia preserva el conocimiento religioso liderado por el maestro litúrgico. La cofradía de los matachines, con caballeros y fariseos, tiene autoridad durante la Semana Santa.
En su cosmovisión, los yaquis comprenden más allá. Su entendimiento se extiende. Su percepción del espíritu es íntegra y profunda. Así imprimen una fuerza original a sus actos. Ciertamente, a la solidez de su fe es la que la hace más intensa, a diferencia de nosotros. Ya que la mayoría de las veces o tenemos una fe dogmática o nos atamos a unos conceptos con los que construimos muros. La religión y la espiritualidad representan dimensiones fundamentales para la vida humana, ofreciendo un marco para comprender el significado de la existencia y la relación con lo divino o lo trascendental. Van más allá de los simples rituales y doctrinas. Son sistemas complejos de creencias, prácticas y valores que moldean la forma que las personas interpretan el mundo y encuentran sentidos a sus vidas. Los yaquis practican una religión tradicional que integra elementos cristianos, honrando a dioses ancestrales y celebrando rituales espirituales que fortalecen su comunidad y su identidad cultural. Evangelizados por jesuitas, se consideran católicos. Comunidades es común que se lleven a palmas a bendecir al sacerdote de Wicca. Piden la presencia del sacerdote en algunas fiestas, entre otras cosas. Antiguamente contaban con una institución a la que se le llamaba catequistas, que se perdió a mediados del siglo XX. Sus ritos son en latín, según la tradición heredada por los jesuitas. Cuando no entienden la traducción y hacen una lectura literal como si fuera en español, la misa, que es presidiada por el maestro, es toda aquella en latín, desde el introitus correspondiente a la anfiona de la entrada de Reforma post-Vaticano II hasta el ite missa est, despedida actual. Solamente eliminan en el momento de la plegaria eucarística, en el momento de la consagración del pan y el vino en el cuerpo y la sangre de Cristo. Según la tradición católica, así. La gastronomía es mucho más que simplemente la preparación y el consumo de alimentos. Es un arte culinario que refleja la identidad, historia y cultura de una sociedad. A través de la gastronomía, las comunidades comparten sus tradiciones, valores y formas de vida, transmitiendo conocimientos culinarios de generación en generación. La gastronomía yaqui es una deliciosa fusión de ingredientes autóctonos y técnicas culinarias ancestrales. Su gastronomía está basada en la agricultura, con influencias de cultivos locales como trigo, cártamo, ajonjolí y maíz. La dieta yaqui está ligada a actividades y rituales, utilizando recursos naturales y combinaciones de leguminosas y cereales. Sin embargo, la introducción de alimentos procesados y la revolución verde del siglo XX han impactado negativamente en su dieta tradicional. Entre los alimentos más representativos de los yaquis se encuentra el guacamaki, que es un caldo elaborado con costillas de res, garbanzos, papas, repollo, zanahorias y calabazas. Además, las tortillas de harina son un elemento tradicional en su cocina, al igual que los mamíferos pequeños como aves del desierto, liebres, conejos y tejones, e incluso ostiones preparados en asopado con cebolla, ajo, limón y aguacate. Las semillas de garambullo, un tipo de cactus común en su entorno desértico, también son partes de su dieta. Otra preparación típica es el guacaponi, un guiso de carne de res machacada y frita, acompañado con frijoles y tortillas de harina. Las contribuciones a la sociedad son más que un simple gesto de generosidad. Representan compromisos significativos y sostenibles para la mejora del bienestar colectivo y promover el progreso comunitario. La comunidad yaqui ha realizado importantes contribuciones a la sociedad mexicana, desde la preservación de la biodiversidad hasta la promoción de la cultura indígena y la defensa de los derechos humanos. A través de sus habilidades agrícolas, la cual es una actividad fundamental en la economía yaqui y sigue siendo la agricultura comercial, como lo es el trigo y el algodón. Por otro lado, también tenemos que han aportado con su arte y artesanía, debido a que los yaquis son hábiles artesanos. Sus artesanías reflejan su rica herencia cultural e incorporan diseños y símbolos tradicionales yaquis, o su participación en la vida política y cultural del país, donde los yaquis han sido conocidos por su feroz resistencia contra la colonización y la opresión. Han luchado valientemente para defender su territorio ancestral y sus derechos como pueblos indígenas.
enfrentándose a fuerzas coloniales españolas y posteriormente a los gobiernos mexicanos. Su legado perdura en las tradiciones compartidas y en la riqueza de México. La vivienda es más que simplemente un techo sobre nuestras cabezas. Es el espacio físico donde construimos nuestras vidas, cultivamos relaciones y encontramos refugio. Es el lugar donde nos sentimos seguros, cómodos y protegidos, donde compartimos momentos preciosos con nuestros seres queridos y creamos recuerdos duraderos. Los yaquis han adaptado sus viviendas tradicionales como las chozas de palma y las casas de adobe a las condiciones modernas. Utilizando materiales y técnicas de construcción contemporáneas, las viviendas tradicionales de los yaquis están diseñadas para adaptarse al entorno semiárido en el que viven. Construidas principalmente con madera y adobe y techos de palma, estas casas son resistentes y frescas, proporcionando refugio contra el intenso calor del desierto. Las casas están diseñadas para aprovechar al máximo los recursos naturales, como la luz solar y la ventilación natural, reduciendo así la dependencia de fuentes externas de energía. La estructura es de horcones de mezquite plantados en el suelo y ramas verticales y horizontales de este árbol sujetas con lazos. La mayoría de las casas yaquis tienen un patio adyacente para diferentes actividades, como la cría de animales, preparación de carne seca, cultivo de frutales y hortalizas y el entretenimiento de los niños. Aunque existen habitaciones construidas con materiales modernos, estas no son adecuadas para las condiciones climatológicas de la región. Para los yaquis, la vivienda no solo es un lugar para vivir, sino también un espacio sagrado donde se llevan a cabo ceremonias y rituales importantes. Las casas tradicionales están imbuidas de simbolismos y significado cultural, reflejando la profunda conexión espiritual de la comunidad con la tierra y sus antepasados. A pesar de los desafíos modernos y los cambios en el estilo de vida, los yaquis continúan preservando y adaptando sus viviendas tradicionales. La arquitectura yaqui es un testimonio de la resistencia y la creatividad de un pueblo que ha sabido mantener viva su cultura ancestral en armonía con la naturaleza. Desde los colonizadores hasta el gobierno actual, los yaquis se han enfrentado a desafíos y se han resistido a quienes intentaron conquistarlos, siendo así caracterizado como un pueblo aguerrido en pro de la defensa de su territorio. Hoy en día siguen siendo fuertes y orgullosos de sus tradiciones, mostrándonos que la diversidad es algo valioso que debemos cuidar. Su historia nos enseña que todos merecemos igualdad y respeto. Los yaquis son mucho más que una etnia indígena. Son guardianes de una herencia invaluable, portadores de una cultura rica y diversa y símbolos de resistencia y resiliencia. Su historia nos inspira a honrar y valorar la diversidad cultural y a trabajar juntos por un futuro más justo y equitativo para todos. Gracias por habernos acompañado por la historia y cultura de la etnia yaqui. Recordemos siempre la importancia de preservar y celebrar la diversidad de nuestras comunidades indígenas. Hasta la próxima.